guerrerosesme.blogspot.mx en El de la voz, quien suscribe, diputado de la 62 legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción 2 y numeral 2, fracción 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Este punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en el marco de sus atribuciones, para que busquen mediante el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas una solución a este conflicto, procurando en todo momento el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de los trabajadores, así como la reinserción a la vida productiva a través de la creación de un organismo público descentralizado que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país, y así dar empleo a los más de 16,000 trabajadores que no aceptaron su liquidación y no la aceptarán. El injusto proceso contra los electricistas en el sexenio pasado desconoce el principio de la supremacía de la realidad que preside el mundo del trabajo, los derechos irrenunciables de los trabajadores y la subsistencia del conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aquí reconocemos que el día de ayer el Ejecutivo Federal ya se inició con ellos el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Aún así, el resolver el conflicto está en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Para resolver este conflicto, en apego a lo ordenado al artículo 1 y al 123 constitucional, ambos. Recordemos que en los primeros minutos del día 11 de octubre, en el gobierno pasado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, alegando supuestas razones económicas y de eficiencia, lo que provocó el despojo de más de 44,000 trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y la autonomía sindical, una privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, patrimonio de toda la nación. Ante esto, los trabajadores decidieron usar las vías legales para defender sus derechos. Y bien, el 13 de octubre del 2012, el segundo tribunal colegiado en circuito de materia del trabajo emitió una sentencia a favor del sindicato y sus agremiados, para el efecto de que la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, procediendo la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el 30 de enero de 2013, la segunda sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del tribunal antes referido, que, insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por la CFE en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de salarios caídos, pero esto no sucedió y se pretende obligar a los sindicalizados a cobrar una liquidación sin garantizarles una fuente de empleo. El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto para efectos de su reinstalación fue plenamente acreditada por el ESME desde el momento que se mantuvo la materia de trabajo y que ahora es operada por la Comisión Federal de Electricidad, a la que también fueron transmitidos los bienes de propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro, satisfaciéndose los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y 290 de la Ley del Seguro Social. Por lo antes expuesto, propongo, primero, se exhorta al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión en el camino del diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas para que busquen dar empleo a los más de 16,000 trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación, explorando opciones, entre ellas, crear un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país. Segundo, se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, les continúa otorgando a estos trabajadores los servicios médicos. Compañeras y compañeros diputados, somos responsables de dar solución a este conflicto. Vemos con buenos ojos, desde la izquierda, que el gobierno federal ha iniciado pláticas con el Sindicato Mexicano de Electricistas,
Vemos con buenos ojos que se han liberado a los últimos presos del Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque existen todavía algunos procesos legales. Creemos que hay que dar la oportunidad para el diálogo y el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados y el Gobierno federal tienen en sus manos resolver este conflicto que nos heredó el gobierno pasado. Por el apoyo que se pueda brindar a este punto de acuerdo, muchas gracias. Es difícil estar a estas horas ante ustedes después de escuchar a tanto orador y a tantos compañeros que nos antecedieron. Sin embargo, este tema debiera ser quizá de los que debieran de llamar más la atención. Es uno de los temas que enfrenta el conflicto de los trabajadores electricistas. Y sin embargo, si esta exploración que orientaría al gobierno federal dentro de una de las posibilidades a crear un organismo público descentralizado para la generación de energía eléctrica en el centro de la República, iría en congruencia en lo que un día alrededor de 35 diputados del PRI, el 25 de julio del año 2011, publicaron en un desplegado en el diario La Jornada, y donde hacían un llamado de atención muy fuerte, con argumentación bastante sólida, condenando la privatización del más del 50% de la energía eléctrica que se consume en el país. Yo espero que esa denuncia, que en ese momento se hizo como oposición, se sostenga con congruencia ahora que es el Partido Revolucionario Institucional el que tiene la posibilidad de contar con el Poder Ejecutivo, que será determinante para resolver este conflicto. Ya no basta la buena fe para escuchar a los trabajadores electricistas. Son 16.599 familias, son 16.599 trabajadoras y trabajadores que el día de hoy y durante semanas y durante años, desde aquel 11 de octubre del año de 2009, están en pie de lucha, dando un ejemplo gigante de dignidad, de resistencia y de lucha por la legalidad. Aquel día quedaron sin empleo de la noche a la mañana alrededor de 45,000 trabajadores, lo que equivale a la mitad de la población de la delegación Venustiano Carranza. Seamos sensibles de esto que se está proponiendo. Miremos más adelante, tratar de llegar a acuerdos en el tema y en la discusión, que ojalá llegue a buen puerto, de que la tarifa social justa pueda definirse desde esta Cámara de Diputados, de que el derecho a la energía eléctrica se consagre como derecho humano elevado a rango constitucional, y no dejemos solos a los miles y miles de usuarios que en este momento están luchando contra los abusos y los cobros indebidos y excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Y para concluir, hay que hacer un llamado desde esta tribuna, y ojalá sea también respaldado por todas y todos los diputados de esta Cámara, a la Profeco, para que atienda, reciba y procese las quejas que le están llegando y que deben ser atendidas. Estaremos muy pendientes para que esta exploración
para la solución y la reinserción laboral de los trabajadores electricistas no tarde 6 años y que sea lo más pronto posible. Háganlo por un asunto de humanidad, de solidaridad básica. Pónganse un minuto en los zapatos de estos trabajadores. Muy bien nos haría hacer esa reflexión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. A 1242 días del decreto que emitió Felipe Calderón para cesar a las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el día 30 de enero llega a su fin el conflicto laboral ante los tribunales mexicanos, siendo el Tribunal de Control Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instancia que legitima el despojo y abuso de los poderosos. La resolución de la Suprema Corte cierra toda posibilidad de revertir una andanada de reformas mal llamadas estructurales y pone en entredicho el respeto irrestricto de los derechos humanos, dejando como único medio para la salvaguarda de los derechos y garantías de las y los mexicanos los tribunales internacionales. Resulta más grave aún el desprestigio de nuestras instituciones y la falta de equilibrio de poderes. El Estado nace para dirimir los intereses y contradicciones de las clases sociales, a través de los poderes de la Unión y el andamiaje legal e institucional. Y lo que vemos es que se disfraza la hegemonía económica, social y política de una oligarquía rapaz. La decisión de las y los ministros replantea para los partidos de izquierda, para la clase obrera, la búsqueda y toma de poder por otros caminos, a cambiar de táctica y estrategia, combinar la vía parlamentaria y la movilización, recuperar sus tradiciones y combatividad, acudir a las y los trabajadores para sembrar la semilla de la huelga. La historia de la humanidad es y seguirá siendo la lucha de clases. Por eso, respaldamos todas las acciones de las y los trabajadores electricistas, partiendo del principio de los derechos y las conquistas sociales que no son negociables. Es tiempo de la unidad obrera y campesina para la acción, la reforma laboral y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas nos da avisos de que la ruta de la imposición se va a profundizar, lo cual obliga a marchar juntos y actuar juntos y juntas. Este posicionamiento es a favor de la proposición, a esta proposición de obvia y urgente resolución presentada por nuestro compañero diputado Roberto López Suárez. Y esta posición no aspira a la denuncia mediante la palabra, representa un llamado a los grupos parlamentarios, a los de izquierda y al resto de los grupos parlamentarios, a Morena, a los movimientos sociales, al Frente Amplio Socialista, a la Organización Popular de Trabajadores, a todos aquellos sindicatos de obreros, de campesinos, de hombres y mujeres de buena voluntad, patriotas todas y todos, a salir a las calles y respaldar a nuestros hermanos de clase. No quitamos el dedo del renglón, exigimos justicia y exigimos las demandas de los trabajadores del ENME, reinstalación de la fuente de trabajo, que es un derecho constitucional, el pago de sus salarios caídos, el respeto del contrato colectivo de trabajo, libertad al compañero Jorge Ulises Gaona, que aún queda preso. Expreso un abrazo solidario a los más de 16,000 trabajadores y trabajadoras en pie de lucha y el respaldo a Martín Esparza Flores y al comité político del sindicato. Vayamos a un frente político para la acción. El enemigo se quitó la máscara
y nos enseñó el rostro. No hay lucha perdida más que la que se abandona. Al ESME, hace 98 años lo vieron nacer, me permito, señora presidenta, pero nunca lo verán morir. El tiempo y la muerte nos alcanza a todas y a todos, y solo nos sobreviven nuestros instrumentos de lucha, los partidos, los sindicatos democráticos. Mientras exista el mundo, existirán los obreros, quienes con sus manos, con su creatividad, su fuerza de trabajo, su vida e incluso su sangre generan la riqueza de la nación. El ESME seguirá y serán los primeros en la línea para defender su derecho a trabajar, los primeros en la lucha contra la privatización del petróleo y contra la pretensión de gravar con IVA alimentos y medicinas. Elena Poniatowska, en su libro, en su novela El tren pasa primero, narra la vida de un hombre que nació en un pueblo del sur de México, Trinidad Piñeda Chiñas, y del movimiento que pertenecía al movimiento ferrocarrilero en México. Me permite, presidenta. Y en ese mundo de las letras nos dice, dando voz a Trinidad, pero en cierto modo, dando voz a los más de 16,000 trabajadores electricistas. He pasado noches a la intemperie, he amanecido empapado por el rocío de la madrugada. Me ha costado mucho ponerme de pie y creí que jamás lo lograría. De tan enmudecido, he aguantado días sin comer cuando no me ha ido bien. Hemos aguantado horas en sesiones de pleno donde las diputadas y diputados no escuchan. Eso es entre comillas de mi personal. Dormí en sótanos, en carros de ferrocarril. Tuve hambre y frío, sentí que ningún fuego, ningún abrazo me calentaría. Pero en medio de mi pobreza sé que ni un solo hombre lucha y no se deja morir. Justicia para las y los trabajadores del ESME, por un diálogo con propuestas de solución a corto plazo. La proposición planteada es justa y humana, por lo cual pedimos su voto a favor, compañeras y compañeros diputados, y obviamente agradecer la tolerancia y el respeto para su servidora. guerrerosesme.blogspot.mx